Tras el mito de la conquista de México. Parte 11.2. Ni conquista ni rebelión. Ya hemos subrayado en otras entregas que los indígenas decidieron hacer la guerra a los mexicas y aliarse a los españoles para aprovechar el mayor potencial destructivo y mortífero de sus armas, obedeciendo a sus propios intereses y motivaciones, que poco tuvieron que ver con la falaz conquista presumida por Cortés en sus cartas de relación. Es muy poco probable que a finales de 1520 los indígenas creyeran que los peninsulares, por sí solos, fueran capaces de vencer a los mexicas. Todo lo contrario. ¿Por qué? Porque los españoles acababan de ser derrotados y apenas pudieron huir de la ciudad de Tenochtitlán en la llamada Noche Triste. Se salvaron de ser capturados y de morir sacrificados gracias a los guerreros tlaxcaltecas. Luego de llorar su derrota, otra vez fueron rescatados por los de Tlaxcala, quienes les dieron alimento y refugio para que pudieran sobrevivir. Por eso, debemos entender que los pueblos indígenas, y sobre todo sus élites gobernantes, tomaron la decisión de continuar la guerra considerando sus propios intereses y sopesando los beneficios que tendrían en caso de salir victoriosos. Además, su sentido del honor les obligaba a cumplir con los acuerdos que habían signado con los alicaídos españoles. Los pueblos indígenas lideraron la guerra, no eran ayudantes o seguidores. Ese papel, en realidad, lo jugaron Cortés y sus hombres, quienes no hubieran sobrevivido, tal vez ni un solo día, sin la protección y el cobijo de los poderosos y aguerridos indígenas y de las mujeres nativas, que también tuvieron un rol fundamental que no ha sido reconocido suficientemente. Los aliados antimexicas, tlaxcaltecas, texcocanos, totonacas, chalcas y matlalcincas, entre otros, tomaron la decisión de realizar un cambio drástico en las relaciones políticas y de poder que hasta entonces se habían registrado en la región mesoamericana. Nadie los obligó y, por supuesto, los españoles no tenían la capacidad ni la fuerza para hacerlo. En efecto, estaban determinados a trastocar el orden establecido. Por eso, rechazaron las ofertas de paz que les hicieron sus adversarios mexicas a cambio de que les entregaran a los españoles. Es muy probable que Tlaxcala, Zempoala, Huejotzingo y otros Altépetl hubieran podido negociar acuerdos políticos relativamente ventajosos con sus debilitados y vulnerables rivales. Sin embargo, optaron por continuar la guerra para derrotarlos y someterlos, pero cada Altépetl tenía sus propias motivaciones. ¿Cuáles fueron esas motivaciones? Tal vez nunca lo sepamos con certeza, pero podríamos señalar, entre otras, vengarse de las imposiciones y abusos a los que habían sido sometidos durante muchos años, deshacerse de los mexicas y convertirse en los pueblos dominantes, o porque al menos tenían la esperanza de que su alianza con los españoles podría facilitar una victoria conjunta, de la que se obtuvieran condiciones más favorables a las que tenían antes de comenzar el conflicto. No obstante, sí podemos mencionar que cada pueblo tenía una condición diferente, una visión diferente del conflicto y muy probablemente una expectativa diferente de lo que obtendrían en caso de ganar la guerra. Veamos. Los tlaxcaltecas nunca fueron sometidos por los mexicas. Entonces, no se trató de que se hayan rebelado. Por eso, es más probable que intentaran aprovechar el mayor potencial destructivo y mortífero de las armas españolas y la fuerza guerrera de sus demás aliados para vencer a sus añejos rivales y tal vez ocupar su lugar como el Altépetl más poderoso. Los huejotzincas, totonacos, chalcas y otros pueblos sí fueron sometidos por los mexicas. En su caso,
entonces sí se trató de una rebelión. Sin embargo, debemos recordar que el sometimiento de los diferentes Saltépetl al poderío mexica no fue tan brutal como muchos pudieran imaginar. Sobre todo, implicó una subordinación económica por medio de los tributos mucho más que política o religiosa. ¿Por qué? Porque mantenían un gobierno autónomo y el control de sus asuntos internos y de su territorio. Además, desde siempre, cada altépetl procuraba su propio bienestar, ya fuera de manera soberana, aliándose con otros altépetl o haciéndole la guerra a otros altépetl que consideraba enemigos. Esa era la forma en que funcionaba la organización de los pueblos mesoamericanos. Por eso, no les costó ningún trabajo tomar la decisión de aliarse con las fuerzas tlaxcaltecas y españolas, con el propósito de sacudirse el dominio mexica. Los texcocanos, en cambio, sí eran aliados y estaban emparentados con los mexicas. Con ellos y con los tepanecas de Tacuba formaban la triple alianza que sometía al resto de los altépetl de la región. Ellos sí decidieron cambiar de bando y enfrentarse a sus tradicionales aliados. Sin embargo, debemos aclarar que no fueron todos los texcocanos. Esto sucedió por diferentes razones, aunque podemos subrayar las complejas disputas dinásticas de su casa real, surgidas a raíz de la muerte de Cacamatzin, su tlatoani, y el choque de intereses contradictorios, pues mientras algunos nobles querían seguir apoyando a los mexicas, otros como Ixtlilxóchitl buscaban unirse a los tlaxcaltecas y a los españoles. También es muy probable que los de Texcoco, al igual que los tlaxcaltecas, hayan tenido en mente ganar la guerra y constituirse como el altépetl más poderoso de la región. ¿Podemos llamar a esto una traición? En estricto sentido, no. ¿Por qué? Porque, como señalamos un poco antes, de manera tradicional, cada altépetl procuraba su propio bienestar y, si era necesario, se aliaba con otros altépetl y juntos hacían la guerra. Esa era la forma en que se manejaba la política, se disputaba el poder y funcionaba la organización de los pueblos mesoamericanos. En fin, luego de lo que hemos señalado, ¿cómo podemos catalogar un acontecimiento tan importante y complejo como el que trastocó el orden establecido en Mesoamérica hasta antes de la llegada de los españoles? ¿Qué fue lo que ocurrió entre 1519 y 1521? Para los peninsulares y para la historia oficial, por supuesto, no cabe duda de que se trató de una conquista, al menos en sus tergiversados informes. Pero ya sabemos que eso no ocurrió. Tampoco se trató de un conflicto gracias al cual los españoles liberaron a los pueblos sometidos por los mexicas. Por el contrario, los diferentes altépetl vieron la oportunidad de sacudirse a quienes les obligaban a rendir tributo, y en ese afán apoyaron y se apoyaron en los españoles para alcanzar dicho objetivo. Los peninsulares, debemos subrayar, sabían que no tenían la capacidad por sí solos de obtener la victoria. Debido a eso, fue hasta el final de la guerra que pudieron comenzar a hacer realidad sus ambiciosos sueños. Sin embargo, hasta para eso requirieron de la imprescindible participación de los indígenas victoriosos. Nunca hubieran podido hacerlo por su cuenta. Entonces, si no fue una conquista y tampoco una rebelión por medio de la cual se liberaron los pueblos sojuzgados, pues ya vimos que no todos los que pelearon estaban en esta condición. ¿Qué fue? Lo que varios estudiosos señalan es que se trató de una guerra de proporciones nunca vistas, sí, pero también de la continuación y el colofón de una superlativa rivalidad entre los mexicas y los tlaxcaltecas, principalmente, aunque sin restar importancia
al resto de los pueblos involucrados. ¿Qué fue diferente en esta guerra en comparación con las que habían ocurrido en el pasado? Podemos señalar varios aspectos, pero algunos de los más notables fueron: 1. El tamaño de los ejércitos involucrados, pues nunca habían peleado tantos pueblos en una sola guerra al mismo tiempo. 2. El carácter cuasi terrorista de muchas de las estrategias y tácticas empleadas por los españoles, así como el alto potencial destructivo y mortífero de sus armas, y no podemos dejarlo pasar. 3. Los juegos de poder, las intrigas y las maquinaciones urdidas por muchos integrantes de las élites indígenas. Estos y otros factores, como el de la devastadora epidemia de viruela, convirtieron esta guerra en una verdadera catástrofe, cuyo resultado, por supuesto, nadie podía anticipar, ni los mexicas, ni los tlaxcaltecas y sus aliados, ni los peninsulares. Fue, no podemos dudarlo, una guerra sin paralelo en la historia de la región mesoamericana.